Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la nefasta vigencia de Lenin. Hace 150 años, un 22 de abril de una semana como esta, nacía en Rusia Vladimir Ilich Lenin. No suele ser inteligente culpar a un solo hombre del devenir de la historia, pero tal vez en el caso de Lenin podamos darnos el permiso de señalarlo como su catalizador. Lenin fue el arquitecto y pergeñador de la doctrina más letal que haya pisado la tierra, espejo y meca de todas las atrocidades modernas del comunismo y del fascismo. Porque se cumplen 150 años de su nacimiento y porque la historia no deja de girar en falso sobre sus propias tragedias, vale la pena repasar hechos que tienen más de un siglo pero que parecen noticias actuales. La influencia del fascismo ha sido, por fortuna, destrozada y envilecida, pero la vil deriva comunista iniciada por Lenin sigue vigente. Y esta pesadilla no solo persiste en los países en los que el comunismo aún es la forma de gobierno, sino que está en los corazones de intelectuales y políticos de las democracias occidentales. Persiste en las universidades de todo el mundo y en los manuales de quienes están aprendiendo a leer. Permanece en el cine, en la cultura, en las redes y en el turbio conglomerado al que llamamos medios masivos. Sobran los informes previos y posteriores a la caída de la Unión Soviética, en los que se señala que, entre otros métodos de exterminio, el régimen soviético fusiló millones de almas. En términos estadísticos, existen décadas en las que se fusiló casi 1 millón de personas anualmente. Para hacerlo, para fusilar a las miles de personas que son necesarias fusilar a diario para llegar a la cifra del 1.000.000 anual, hacen falta muchísimos verdugos. La Unión Soviética era una industria de la muerte. Y esto no es una metáfora, ¿eh? Todos los gobiernos genocidas necesitan montar una cadena productiva que requiere muchas especialidades antes de llegar al fusilador y al enterrador. Lenin esto lo sabía. Y no era ajeno a la naturaleza del camino que, según su propia prosa, era necesario, condición, para conseguir los altísimos estándares de felicidad que la dictadura del proletariado prometía brindar a la humanidad. Ese es el espíritu con el que Lenin le escribe a Trotsky el 1 de febrero de 1920. Le dice: la ración de pan debe ser reducida para los que no trabajan en el sector de transporte. Hoy esa cuestión es decisiva. Este es el tipo de directivas que Lenin enviaba para garantizar la eficacia de la represión. De modo tal que bajo su diseño se prohibió a los campesinos vender sus propios productos y a otras personas comprar o intercambiar. El fin de estas acciones puede parecer un error antieconómico, pero sus directivas son un efectivo mensaje de propaganda acerca del poder sobre la vida y la muerte de los demás que tenía Lenin. Recién comenzaba a diagramarse un terror del que sus víctimas jamás podrían recuperarse. Ese mensaje es de factura de Lenin, que talló en piedra el tutorial para la instalación de las dictaduras comunistas en adelante en el mundo. A veces mirar la política solo con el ojo economicista nos hace perder el bosque. Lenin se ofendía cuando no se mataba lo suficiente. Esta es la realidad. El 29 de enero de 1920 escribía a Smirnov, jefe del 5º Ejército de la zona de los Urales. Decía: me informan que hay un sabotaje y que los obreros están en el golpe. Estoy asombrado de que os acomodéis y no procedáis a ejecuciones masivas. Un buen comunista también es un buen chequista. Hay que dar el ejemplo. Primero, colgar. Y digo colgar de forma que la gente lo vea. A no menos de 100 kulaks. Ricachones, bebedores de sangre. Segundo, publicar sus nombres. Tercero, apoderarse de todo su grano. Cuarto, identificar a los rehenes como los hemos indicado en nuestro telegrama de ayer. Hagan esto de manera que a 100 leguas a la redonda la gente lo vea, tiemblen y se enteren y digan: matan y seguirán matando kulaks sedientos de sangre.
telegrafiad esto que habéis recibido. Vuestro Lenin. Lenin no diseñó el terror comunista solo. El mundo fue con él condescendiente y solidario. La intelectualidad mundial eligió mirar a otro lado, cosa que continuó con Stalin hasta que se lo permitieron sus estómagos. Esto es de una lacerante vigencia si miramos la tolerancia que el mundo tiene con Cuba, con Venezuela y con China. Pero traigamos a la memoria otra similitud que parece de las noticias actuales. En 1917, en Rusia, desde la Revolución de Febrero hasta la de Octubre, las fuerzas políticas que no eran bolcheviques, que dicho sea de paso y a pesar de su nombre era una fuerza minoritaria, dejaron avanzar a los bolcheviques, permitiéndoles medir hasta dónde eran capaces de tolerar sin oponer resistencia. Suena familiar, ¿verdad? El golpe de Estado bolchevique de octubre de 1917, por el que nadie se rasgó las vestiduras, duró hasta el final de 1991. Y si cayó, fue porque se pudrió de adentro hacia afuera. Cuando las dictaduras comunistas se instalan, solo caen por su propia decadencia e inviabilidad. Esto también comienza con Lenin. La Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje, esa famosa checa, se creó el 7 de diciembre de 1917. Era la semilla de lo que luego fue la KGB, que iba a impedir que jamás la disidencia viera la luz, ni tuviera la menor posibilidad de ir contra el régimen. Lenin puso al mando a Félix Dzerzhinsky, de quien Trotsky escribiera lo siguiente. Acerca de las represiones de Dzerzhinsky, era personalmente responsable por ellas y no podía tolerar la interferencia de nadie en sus funciones. Y así era lo correcto. Si hubo víctimas innecesarias, no sé qué decir. En cuanto a este asunto, creo mucho más en Zelensky que en sus críticos tardíos. Sin embargo, estoy dispuesto a reconocer que la guerra civil no es una escuela de humanitarismo. Los idealistas y los pacifistas acusaron siempre a la revolución por sus excesos. Sin embargo, el punto central es el que los excesos son consecuencia de la propia naturaleza de la revolución, que, por sí misma, constituye, no obstante, un propio exceso de la historia. Estas eran las palabras de Trotsky sobre la represión. Y así ha continuado la prosa trotskista hasta nuestros días, superando a su creador y justificando las atrocidades comunistas en pos de lo que ellos consideran el bien superior. En cada rincón donde reinó el comunismo se eliminaron las libertades políticas y económicas. A la vista del planeta se constituyeron partidos únicos y economías planificadas que decantaron en hambrunas feroces. Y así como la receta fue única, los resultados también lo fueron. Dictadura, escasez, miedo y muerte. Millones de condenados al hambre y al terror, a la intromisión impúdica en la intimidad, a la delación de sus propios vecinos. La censura y la vigilancia son la condición de su supervivencia, y el disidente será siempre una amenaza para los socialistas. Es Lenin el que hace nacer el sistema que, partiendo de la Unión Soviética, llegará a gobernar en algún momento a casi un tercio del mundo. Cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia, la progresía mundial saludaba con júbilo el ascenso de los desheredados de la tierra. Con Lenin comenzaba el relato de igualdad y solidaridad, relato que no ha parado de crecer y que hoy es casi imposible encontrar una fibra política o intelectual que no hocique ante este mandamiento. La checa tenía milicias del partido dedicadas a la colectivización. Sus primeras víctimas eran los kulaks, agricultores de la Rusia zarista que poseían algún pedazo de tierra, aunque posteriormente así se denominó a todos los propietarios agrícolas de cualquier nivel y medida, condenados por oponerse al robo de sus propiedades. Se organizaban fusilamientos diarios y los sobrevivientes, mayormente mujeres y niños, vagaban por los campos comiendo raíces y cortezas de árbol. Cuando se acabaron los kulaks, el partido esclavizó a cualquiera que tuviese un pedazo de tierra o 2 cerdos miserables. No eran personas, sino cosas sacrificables en aras de la revolución.
El avance sobre las propiedades siempre escala. Ilusos los que creen que no serán víctimas de las colectivizaciones una vez que son desatadas. Mientras los campos nazis fueron negados por sus perpetradores hasta la caída del nazismo, las barbaridades soviéticas eran casi un orgullo para los líderes de la dictadura del proletariado. El paraíso soviético era visitable para las élites del pensamiento occidental que callaron, justificaron o encubrieron los daños colaterales que aparejaba la construcción de la utopía. Por convicción o por ventaja, muchos defendían a la Unión Soviética surgida de una añorada revolución que fundara lo que, para estas mentes soberbias, era la civilización del futuro, el fin del capitalismo vacío y consumista, la extinción de la decadente sociedad burguesa. Una búsqueda sencilla en Internet puede dar desagradables muestras de las loas que a Lenin se hacían en congresos internacionales, los defensores de la cultura, en poemas, en asociaciones de obreros o de estudiantes. La exportación del imaginario soviético de la deconstrucción de las estructuras sociales y políticas para crear una civilización nueva, otra vez pensando en crear de arriba hacia abajo al nuevo hombre y al nuevo mundo. ¿Acaso no nos resulta familiar esa soberbia? En 1922, Lenin escribía que los comunistas debían preservar su flexibilidad para comenzar una y otra vez desde el principio y engañar a la derrota. Concebía los procesos revolucionarios como un movimiento repetitivo, manteniendo en la memoria los momentos sublimes de la revolución como marco general. Sentaba ahí las bases de un odio de clases eterno y latente, la idea enfermiza de la revolución permanente. Para mayo de ese año, de 1922, sufrió un infarto del que no recuperó el habla. Más tarde, otro ataque le paralizó la mitad del cuerpo. Ese mismo año concluía la guerra civil y nacía su hija directa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Moría Lenin apenas empezando 1924. Tuvo tiempo en su agonía de ensalzar un heredero. Mal que les pese a los endulzadores de su imagen, Lenin eligió a Stalin para continuar su obra. Lenin aplicaba al pie de la letra el principio de cuanto peor, mejor, que en criollo significa tratar de ganar con el río revuelto y si no está revuelto, tratar de que se revuelva a la fuerza. 150 años después de su nacimiento, el comunismo que tan meticulosamente gestó sigue siendo una pesadilla de la que la humanidad no logra despertar. Lo más notable del pensamiento comunista que opera en las democracias del mundo es que son impermeables a la evidencia empírica. Les horrorizan las fotos del Holocausto, pero son inmunes a las de los crímenes comunistas. Y eso que está lleno, abundan, Las imágenes de los desesperados que se lanzan a la voracidad de los tiburones para huir de Cuba, los tiros a la espalda de quienes cruzaban el muro de Berlín, Holodomor, los gulags, nada les hace cambiar de opinión. Y lo que es peor, se han parapetado las estructuras de la educación de modo tal que ningún niño o adolescente tendrá jamás la menor información sobre las atrocidades del comunismo. El fracaso colosal del comunismo no hizo mella en el discurso político imperante. Tal es el triunfo de Lenin, que la crisis mundial por la pandemia se gestiona a base de recorte de libertades y economía planificada. Gracias a la enorme legitimación de la izquierda en lo que eufemísticamente llamamos el progresismo, la nefasta permanencia del pensamiento de Lenin es la que se hace con la razón, aunque la realidad se oponga. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.